Perro policía Xoloitzcuintle no dejó el ataúd de la niña. Policía descubrió la impactante verdad. El sol de la tarde caía pesado sobre el Panteón Municipal de Oaxaca, convirtiendo las lápidas de cantera en reflejos cegadores. El aire olía a copal y flores de cempasúchil, aromas que en esta región de México siempre acompañaban a los rituales de despedida. El cementerio estaba inusualmente lleno para un martes, con más de 100 personas vestidas de negro congregadas alrededor de una pequeña tumba recién cavada. El oficial Marco Reyes observaba desde una distancia respetuosa, con su compañero canino Xolotl sentado silenciosamente a su lado. Marco tenía 32 años, llevaba 8 en la fuerza policial de Oaxaca, y había visto suficiente muerte en su carrera como para desarrollar una capa protectora de distanciamiento profesional. Pero este caso era diferente. Este caso lo perseguía incluso en sus sueños. Xolotl, un Xoloitzcuintle grande de piel gris oscura y orejas alertas, había sido su compañero durante los últimos 3 años. Era parte del programa piloto de perros Policía Solos, diseñado para honrar el patrimonio cultural mexicano mientras se aprovechaba la inteligencia excepcional de estos perros ancestrales. Xolotl había demostrado ser invaluable en búsquedas y rescates, con un instinto que a veces parecía rayar en lo sobrenatural. La razón por la que estaban aquí era simple pero desgarradora. La niña en ese ataúd, Sofía Ramírez, de apenas 7 años, había desaparecido 3 semanas atrás. Marco y Xolotl habían sido parte del equipo de búsqueda masivo que peinó las montañas de la Sierra Madre. Habían trabajado días sin dormir, siguiendo cada pista, cada rumor, cada esperanza desesperada. Y luego, hace 2 días, habían encontrado su cuerpo en un barranco remoto. La autopsia oficial dictaminó que había sido un accidente. Sofía se había alejado demasiado de su casa en el pueblo de San Pablo Villa de Mitla, había tropezado en el terreno rocoso y había caído. Las lesiones en su cabeza fueron consistentes con una caída fatal. Caso cerrado. Una tragedia, pero no un crimen. Excepto que algo no le parecía correcto a Marco. Y definitivamente algo no le parecía correcto a Xolotl. Desde el momento en que habían encontrado el cuerpo, Xolotl había actuado extrañamente. No había celebrado el hallazgo como lo haría normalmente después de una búsqueda exitosa. En cambio, se había sentado junto al cuerpo de la niña y había gemido, un sonido bajo, triste, casi humano en su angustia. Y ahora, mientras el pequeño ataúd blanco era llevado hacia la tumba por familiares llorosos, Xolotl comenzó a temblar. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza. Su cola, normalmente erguida con confianza, se metió entre sus piernas. «Quieto, chico», murmuró Marco, acariciando su cabeza. «Ya casi termina». El sacerdote comenzó las últimas oraciones. La madre de Sofía, una mujer delgada llamada Elena que parecía haber envejecido 10 años en 3 semanas, sollozaba incontrolablemente, sostenida por familiares. El padre de Sofía, Roberto, estaba rígido como una estatua, su rostro una máscara de dolor contenido. Cuando comenzaron a bajar el ataúd a la tumba, Xolotl hizo algo que dejó a Marco completamente helado. El perro se lanzó hacia adelante, tirando de su correa con tanta fuerza que casi arrancó a Marco de sus pies. Corrió directamente hacia la tumba, pasando entre los dolientes sorprendidos, y saltó al hoyo de tierra. Aterrizó sobre el ataúd con un golpe sordo. Y comenzó a arañar. Desesperadamente. Frenéticamente. Sus patas delanteras raspaban la madera blanca, sus garras dejando marcas profundas. Ladraba, no el ladrido de alerta que usaba en el trabajo, sino algo más urgente, más desesperado. Era como si estuviera tratando de abrir el ataúd. «Xolotl», gritó Marco, corriendo hacia la tumba. «Quieto. Ven aquí». Pero el perro no obedecía. Seguía arañando, ladrando, gimiendo. Los dolientes retrocedían, horrorizados. Algunos gritaban. Otros lloraban más fuerte. «Controle a su animal», gritó uno de los tíos de Sofía. «Esto es una falta de respeto». Marco saltó al hoyo, tratando de agarrar a Xolotl, pero el perro estaba en un frenesí que nunca había visto antes. Finalmente, con la ayuda de 2 sepultureros, lograron sacar a Xolotl de la tumba. El perro luchaba contra sus agarres, todavía tratando de volver al ataúd, sus ojos fijos en la caja blanca con una intensidad que ponía los pelos de punta. «Lo siento mucho», dijo Marco a la familia, su rostro rojo de vergüenza. «No sé qué le pasó. Esto nunca había sucedido antes». «Solo váyanse», dijo Roberto con voz muerta. «Por favor. Ya hicieron suficiente». Marco asintió, jalando a Xolotl lejos del cementerio. Pero mientras se alejaban, el perro seguía mirando hacia atrás, gimiendo, tratando de volver. De vuelta en la estación de policía,
Marco llevó a Xolotl al veterinario del departamento, el doctor Hernández, un hombre mayor con décadas de experiencia con perros de trabajo. Nunca lo había visto actuar así, explicó Marco mientras el veterinario examinaba a Xolotl. Fue como si estuviera poseído. El doctor Hernández miró profundamente a los ojos del perro, revisó sus signos vitales, palpó su cuerpo. Físicamente está perfectamente sano, concluyó. Pero Marco, he trabajado con perros de búsqueda y rescate durante 30 años. Y te diré algo, cuando un perro actúa así, cuando rompe su entrenamiento de manera tan dramática, casi siempre significa que detecta algo que nosotros no podemos. ¿Cómo qué?, preguntó Marco. No lo sé, admitió el doctor Hernández. Pero los solos especialmente, tienen sentidos que no entendemos completamente. Los antiguos mexicas los consideraban guardianes entre mundos, capaces de detectar cosas que están ocultas a los humanos. Marco no era supersticioso, pero la forma en que Xolotl había actuado no podía sacárselo de la mente. Esa noche, en su pequeño apartamento, Marco no podía dormir. Xolotl estaba inquieto también, caminando de un lado a otro, gimiendo ocasionalmente. Finalmente, a las 3 de la mañana, Marco se rindió. Se sentó en su computadora y comenzó a revisar el archivo del caso de Sofía por enésima vez. Leyó los reportes, los testimonios, las fotos del sitio donde encontraron el cuerpo, la autopsia. Y entonces vio algo que había pasado por alto antes. Un detalle pequeño en el reporte del forense, contusión menor en la muñeca izquierda, consistente con ilegible. Marco amplió la imagen. La escritura a mano del forense era difícil de leer, pero después de varios intentos, descifró las palabras, consistente con restricción o agarre fuerte. Su corazón comenzó a latir más rápido. Restricción. Como si alguien la hubiera agarrado. Fuerte. Siguió leyendo. Había más detalles que había descartado como parte del trauma de la caída, fibras bajo las uñas que no coincidían con su ropa. Tierra en sus zapatos que era de un tipo diferente al del barranco donde fue encontrada. ¿Cómo no había visto esto antes? Porque el caso había sido cerrado rápidamente. Demasiado rápidamente. El capitán había querido darle cierre a la familia. La presión pública era inmensa. Un accidente era más fácil de aceptar que la alternativa. Pero Xolotl sabía. De alguna manera, el perro sabía. Marco agarró su teléfono y llamó a su compañera, la oficial Patricia Morales. Ella respondió después del quinto timbre, su voz adormilada. Marco, son las 3 de la mañana. Esto mejor sea. Patty, necesito tu ayuda, interrumpió. El caso de Sofía Ramírez. Creo que no fue un accidente. Hubo un largo silencio. Marco, el caso está cerrado. La autopsia. Tenía marcas de restricción en su muñeca. Fibras que no coinciden. Tierra equivocada. Y Xolotl se detuvo, dándose cuenta de lo loco que sonaría. Xolotl sabía que algo estaba mal. Estás usando a tu perro como evidencia. Patricia sonaba incrédula. No. Estoy usando a mi perro como la razón para mirar más de cerca. Patty, confía en mí. Algo no está bien. Otro silencio. Luego un suspiro. Está bien. Mañana revisamos todo juntos. Pero Marco, si esto llega a nada, el capitán nos va a matar por reabrir un caso cerrado. Vale la pena el riesgo, dijo Marco con determinación. Al día siguiente, Marco y Patricia se reunieron en secreto, revisando cada detalle del caso. Patricia, una investigadora meticulosa con 15 años de experiencia, comenzó a ver lo que Marco veía. Estas fibras, dijo, señalando el reporte forense, son de algodón rojo. Sofía llevaba un vestido azul cuando desapareció. ¿De dónde vinieron? Y mira esto, Marco señaló las fotos del barranco. Dijeron que cayó aquí, ¿verdad? Pero la vegetación no está aplastada como debería estar si un cuerpo hubiera rodado. Es como si la hubieran colocado ahí. Patricia se recostó en su silla, su rostro pálido. Marco, si tienes razón, esto significa que alguien mató a esa niña. Y luego escenificó la escena para parecer un accidente. Y ese alguien podría ser de la familia, dijo Marco en voz baja. Tenían acceso fácil a ella. Conocían el terreno. Podrían haber. Su teléfono sonó. Era el doctor Hernández. Marco, necesitas venir al refugio de animales municipal. Ahora. ¿Qué pasó? Es sobre Xolotl. Y sobre Sofía Ramírez. Hay algo que necesitas ver.
20 minutos después, Marco y Patricia estaban en el refugio. El doctor Hernández los llevó a una sala trasera donde varios perros estaban siendo entrenados. Después de lo que pasó ayer, explicó el veterinario, hice algo que probablemente debía haber hecho antes. Traje al perro de la familia Ramírez, Canelo, un labrador café que Sofía amaba. Señaló a un perro en una jaula que temblaba incontrolablemente, sus ojos salvajes de miedo. Lo encontraron vagando cerca de su casa el día después de que Sofía desapareció. La familia asumió que estaba asustado por su ausencia. Pero mira su comportamiento. El doctor Hernández abrió la jaula y Canelo salió inmediatamente, corriendo directamente hacia Marco. Pero no de manera amigable, el perro estaba aterrorizado, tratando de esconderse detrás de él, gimiendo. Está traumatizado, dijo el doctor Hernández. Gravemente. Y hay más. Levantó la pata del perro, mostrando una herida sanando en su costado. Esto es una quemadura. Probablemente de un cigarro. Alguien torturó a este perro. El estómago de Marco se contrajo. ¿Quién en la familia Ramírez fuma? Patricia sacó su teléfono, revisando las notas del caso. Sus ojos se ampliaron. Roberto. El padre. Fuma cigarros. Lo mencionó en su primera entrevista, dijo que estaba fumando en el patio cuando Sofía desapareció. Las piezas comenzaban a encajar de una manera horrible. Necesitamos hablar con Elena, dijo Marco. La madre. A solas. 2 horas después, estaban en la casa de los Ramírez en San Pablo Villa de Mitla. Roberto estaba en el trabajo, Marco había verificado, así que era el momento perfecto. Elena abrió la puerta, sus ojos rojos e hinchados de llorar constantemente. Cuando vio a Marco, su rostro se endureció. ¿Qué quieren? No han hecho suficiente daño con su perro ayer. Señora Ramírez, dijo Marco gentilmente, necesitamos hablar. Es importante. Es sobre Sofía. Elena dudó, luego los dejó entrar. La casa era pequeña pero ordenada, con fotos de Sofía por todas partes, sonriendo, jugando, llena de vida. Señora Ramírez, comenzó Patricia suavemente, tenemos algunas preguntas sobre el día que Sofía desapareció. ¿Puede contarnos otra vez qué pasó? Ya les dije todo, dijo Elena, su voz cansada. Roberto estaba fumando afuera. Yo estaba haciendo la cena. Sofía dijo que iba a buscar flores. Cuando fui a buscarla 1 hora después, había desaparecido. ¿Y Canelo?, preguntó Marco. ¿Dónde estaba el perro? Elena frunció el ceño. No lo sé. Desapareció también. Pensamos que tal vez había seguido a Sofía, pero regresó al día siguiente. Solo. Sin ella. Señora Ramírez, Marco se inclinó hacia adelante. Canelo está traumatizado. Tiene quemaduras de cigarro. Alguien le hizo daño. El rostro de Elena palideció. ¿Qué? No, eso es. ¿Quién haría eso? Esa es nuestra pregunta, dijo Patricia. ¿Su esposo, alguna vez ha sido violento? ¿Con Sofía? ¿Con usted? Elena se quedó muy quieta. Demasiado quieta. Sus manos comenzaron a temblar. Señora Ramírez, dijo Marco suavemente, sé que esto es difícil. Pero necesito que sea honesta con nosotros. Su esposo, ¿le hizo daño a Sofía? Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, en voz apenas audible, susurró, él tiene mal temperamento. Especialmente cuando bebe. Sofía, a veces lo molestaba. Era una niña activa, ruidosa. Él decía que lo estresaba. ¿La lastimaba?, preguntó Patricia. Elena cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. Pequeñas cosas. Un jalón demasiado fuerte. Un empujón cuando estaba frustrado. Yo pensé que era normal. Que todos los padres pierden la paciencia a veces. Marco sintió ira elevándose en su pecho, pero la mantuvo controlada. Señora Ramírez, el día que Sofía desapareció, su esposo bebió. Elena asintió lentamente. Había tenido un mal día en el trabajo. Estaba bebiendo tequila desde el mediodía. ¿Y qué pasó realmente?, presionó Marco. Por favor. Necesitamos saber la verdad. Elena se desmoronó, sollozando. Sofía estaba jugando. Haciendo ruido. Roberto le gritó que se callara. Ella habló de vuelta, era valiente, mi niña, y él. Su voz se quebró, él la agarró del brazo. Fuerte. La sacudió.
Yo grité, traté de detenerlo, pero él me empujó. Sofía corrió afuera, llorando. Roberto la siguió. Yo tenía miedo de seguirlos. La habitación estaba completamente silenciosa excepto por los sollozos de Elena. Pasó como media hora, continuó, su voz temblorosa. Cuando Roberto regresó, estaba solo. Dijo que Sofía había corrido hacia las montañas y él no pudo alcanzarla. Dijo que probablemente volvería cuando se calmara. Pero yo sabía, en sus ojos, yo sabía que algo terrible había pasado. ¿Por qué no nos dijo esto antes?, preguntó Patricia, tratando de mantener su voz neutral. Porque es mi esposo, sollozó Elena. Porque tenía miedo. Porque si admitía lo que sabía, entonces tendría que admitir que dejé que pasara. Que no protegí a mi hija. Marco sintió su garganta apretarse. Había visto esto antes, familias protegiendo a abusadores, víctimas paralizadas por miedo y culpa. Señora Ramírez, dijo suavemente, nada de esto es su culpa. Pero ahora necesitamos su ayuda para hacer lo correcto. ¿Testificaría sobre lo que vio? ¿Sobre el temperamento de Roberto, sobre ese día? Elena miró las fotos de Sofía en las paredes. Su bebé, su niña, que nunca crecería, nunca se casaría, nunca tendría hijos propios. Sí, susurró finalmente. Testificaré. Por Sofía. La arresto de Roberto Ramírez sucedió ese mismo día. Primero negó todo, pero cuando confrontado con el testimonio de su esposa, las inconsistencias en su historia y la evidencia física que el equipo forense había pasado por alto, finalmente se derrumbó. Confesó que había perdido el control ese día. Que Sofía lo había desafiado y él la había agarrado, la había sacudido, y cuando ella trató de huir, la había perseguido. La había alcanzado cerca del barranco. Hubo una pelea. Él la empujó. Y ella cayó. Cuando se dio cuenta de que estaba muerta, entró en pánico. Movió el cuerpo a un lugar más remoto, escenificó la escena para parecer un accidente de una niña perdida. El perro había sido testigo de todo, así que Roberto lo había pateado, quemado con su cigarro, intentando ahuyentarlo permanentemente. El caso fue reabierto oficialmente. Roberto fue acusado de homicidio involuntario y abuso infantil. Elena, devastada pero finalmente libre del secreto que la había estado matando, comenzó terapia y se mudó con su hermana en Oaxaca. Y Xolotl, el perro que no dejó el ataúd, que sabía que algo estaba terriblemente mal, fue condecorado por el departamento de policía. El gobernador de Oaxaca en persona presentó una ceremonia en su honor. Este perro extraordinario, dijo el gobernador mientras las cámaras grababan, demostró que a veces la verdad no se encuentra en reportes o procedimientos, sino en los instintos de aquellos que ven más allá de lo que nosotros podemos ver. Gracias a su persistencia, una niña recibió la justicia que merecía. Los medios de comunicación se volvieron locos con la historia. Vídeos del incidente en el funeral circulaban por todas partes. Perro solo detecta la verdad que humanos pasaron por alto, era el titular en todos los noticieros. La gente comentaba, compartía, debatía sobre los sentidos casi sobrenaturales de estos perros ancestrales mexicanos. Para aquellos que seguían la historia en redes sociales y querían saber más sobre cómo terminó el caso, los vídeos adicionales proporcionaban detalles del juicio y la sentencia, información que muchos esperaban ansiosamente. Las actualizaciones continuaron capturando la atención de miles. Pero para Marco, no se trataba de fama o reconocimiento. Se trataba de una niña pequeña que finalmente había obtenido justicia. Y de un perro que había sabido, desde el principio, que algo estaba terriblemente mal. 3 meses después del juicio, Marco visitó la tumba de Sofía. Esta vez, la ceremonia fue privada, solo él, Xolotl, Elena y el sacerdote. Habían reemplazado el ataúd arañado con uno nuevo, y Elena había querido una bendición apropiada ahora que la verdad era conocida. Cuando llegó el momento de bajar el nuevo ataúd, todos miraron nerviosamente a Xolotl. Pero esta vez, el perro permaneció calmado junto a Marco. No hubo frenesí, no hubo ladridos desesperados. Era como si supiera que su trabajo estaba hecho. Que Sofía finalmente podía descansar en paz porque la verdad había sido revelada. Después de la ceremonia, Elena se arrodilló frente a Xolotl. El perro la miró con esos ojos oscuros y sabios, y gentilmente presionó su cabeza contra su mano. «Gracias», susurró Elena. «Gracias por no rendirte con ella cuando todos los demás lo hicimos». Marco sintió lágrimas picando sus ojos. «Los solos», dijo suavemente, «fueron considerados guardianes sagrados por nuestros ancestros. Guías entre mundos, protectores de los inocentes. Pensé que eran solo leyendas.
Ahora sé que hay verdad en esas historias antiguas. Elena asintió, acariciando la cabeza de Xolotl. ¿Crees que Sofía sabe? ¿Qué está en paz ahora? Marco miró la pequeña tumba, decorada con flores frescas de cempasúchil y una foto de Sofía sonriendo. Creo que sí. Y creo que Xolotl lo sabe también. Mientras se alejaban del cementerio, el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas de Oaxaca, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Xolotl caminaba junto a Marco con su paso confiado habitual, su cola en alto, su trabajo cumplido. Pero justo antes de salir por la puerta del cementerio, el perro se detuvo. Se volvió para mirar hacia atrás una última vez, hacia la tumba de la niña que había protegido incluso en la muerte. Y Marco juró que vio algo, una figura pequeña, translúcida, de pie junto a la tumba. Una niña con un vestido azul, sonriendo. Ella levantó su mano en un gesto de despedida, su otra mano descansando sobre la cabeza de un perro labrador café que estaba a su lado, Canelo, quien había muerto pacíficamente durmiendo 2 semanas después de que Roberto fuera arrestado, finalmente libre del trauma que lo había perseguido. Marco parpadeó, y la visión desapareció. Probablemente solo fue un truco de la luz del atardecer, se dijo a sí mismo. Pero Xolotl movió su cola una vez, como en reconocimiento, antes de darse la vuelta y continuar caminando. Algunas verdades, pensó Marco mientras conducía de regreso a la ciudad, no pueden ser ocultadas sin importar cuánto intentemos enterrarlas. Algunas voces no pueden ser silenciadas, incluso en la muerte. Y a veces, toma la persistencia de un perro ancestral, un guardián que ve más allá de los velos que ciegan a los humanos, para asegurarse de que esas verdades salgan a la luz. Xolotl no dejó el ataúd de la niña porque sabía que ella no podía descansar hasta que se revelara la verdad. Y gracias a su determinación inquebrantable, Sofía Ramírez finalmente pudo encontrar paz. Su historia, aunque trágica, sirvió como recordatorio de que la justicia a veces viene de los lugares más inesperados. Y que los guardianes ancestrales de México, los Xoloitzcuintles, aún cumplen su propósito sagrado, protegiendo a los inocentes, guiando almas, y asegurándose de que ninguna voz sea silenciada para siempre. Para aquellos que se preguntaban cómo los perros podían tener tal intuición, expertos en comportamiento animal explicaban en entrevistas posteriores que los xolos, con su linaje de más de 3000 años, habían desarrollado sentidos extraordinarios. Pero para quienes habían presenciado lo que Xolotl hizo ese día en el cementerio, ninguna explicación científica parecía suficiente. Algunas cosas, simplemente trascienden la comprensión humana. Y eso, concluyó Marco mientras acariciaba la cabeza de su fiel compañero esa noche, era exactamente como debía ser.